Muy buenos días muchachos, hoy vamos a ver las contracciones, para qué sirven y cómo se usan en el inglés. Generalmente es para cortar espacio y en la cuestión de hablar vas a sonar un poco más elegante. Cada pronombre tiene sus contracciones. Vamos a ver uno a uno las contracciones o posibles contracciones que podríamos tener en estos pronombres. Vamos a iniciar con el pronombre I. El pronombre I lo trabajamos con am, se trabaja también con have, lo vamos a trabajar con would, con should y con el verbo have en tiempo pasado. Vamos a hacer la contracción. ¿Cómo la hacemos? Es muy fácil. La hacemos colocando una coma arriba y la letra M en el caso de I am. Y significa exactamente yo soy o yo estoy. En el caso de utilizarla con have, hacemos esto. Pero ¿qué va a pasar? Si delante de esta contracción aparece un animal o una cosa, esta contracción significa tener. Pero si adelante de esta contracción aparece un verbo en participio pasado, automáticamente el verbo have cambia de significado. Cambia al verbo haber. Recuerden que have significa haber o tener. Vamos ahora con esta, con would. Would, la contracción es así, pero mire lo que pasa. Es la misma contracción para should y también la misma contracción se usa para el verbo had, es decir, verbo tener o haber en pasado. ¿Qué nos va a dar el significado? Si aquí aparece un verbo, en el caso de would, le va a dar a ese verbo la terminación ría, era. Lo va a convertir en un condicional. Lo mismo va a ocurrir con should. Debe aparecer un verbo, pero en este caso lo va a convertir o va a conjugarlo en el verbo deber. Debería, y así sucesivamente, y lo convierte en otro condicional. Y cuando aparezca un animal o una cosa, en este caso nos estamos refiriendo a tener algo, pero en acción pasada. En este caso diríamos yo tenía un animal o yo tenía una cosa. Pero cuando aparezca un verbo en participio pasado, automáticamente este verbo had se convierte en verbo haber. Vamos a pasar ahora para you. Borramos lo que no vamos a necesitar. Y como sabemos, you trabaja con are y con estos otros. ¿Cómo vamos a hacer la conversión? Sencillo. Vamos a borrar lo que no usamos y vamos a hacer exactamente esto. Your, que significa tú eres, tú estás, o you've, recordando que según la palabra que vaya adelante nos va a dar la connotación. En el caso de un animal y una cosa es el verbo tener, y en el caso de un verbo en participio pasado, el verbo tener se convierte en el verbo haber. Lo mismo hacemos acá, se hace acá y se hace acá.
Recordemos siempre dar el énfasis a la connotación con base a las palabras que sigan después de la contracción. Vamos con el pronombre chi. Con chi sabemos que trabaja con is, pero en este caso ya no trabaja con have, sino que trabaja con has. Y vamos a hacer la contracción. Borramos lo que no se necesita. Borramos esto. No lo necesitamos. Y vamos a aplicar la contracción. Miren lo que ocurre. She's para ella es o ella está, pero también, ojo, no podemos dejar esta porque no trabaja con have, sino con has. Entonces, miren lo que ocurre. Exactamente la misma contracción, solo que nos va a dar otra significación la palabra que vaya adelante. Bien sea un animal, una cosa, para el verbo tener, o bien sea un verbo en participio pasado para el verbo haber. Y así sucesivamente vamos teniendo en cuenta siempre la connotación o la palabra que nos va a llevar a distintas traducciones con base en esta contracción. Vamos a pasar al pronombre he. Borramos aquí y automáticamente she lo volvemos en he. ¿Y qué hacemos? Lo mismo como lo hicimos anteriormente. Borramos lo que no necesitamos y siempre teniendo en cuenta que ya esta contracción así significa él es, él está o él tiene un animal, él tiene una cosa o él ha. Y aquí lo mismo. El verbo que sigue después de esta contracción tiene una terminación ría o era y lo convierte en un condicional, y lo mismo con este verbo. Tiene un verbo acá, pero ya significa debería. Aquí sabemos que si hay un animal o una cosa, es el verbo tener, pero en pasado. Y aquí, si aparece este, es el verbo haber, pero en pasado. Vamos ahora con it. It, el que llamamos neutro, porque puede reemplazar un animal o una cosa, aunque en otra clase vamos a ver más usos que tiene. Y vamos a trabajar exactamente con las mismas contracciones. Vamos a borrar aquí, siempre borramos lo que no vamos a necesitar. Y solo es un juego de palabras, es reemplazar. Y siempre teniendo presente lo siguiente. Eso es o eso está. Eso tiene un animal o eso tiene una cosa o eso ha hecho algo con un verbo en participio pasado. Eso comería o eso debería entender o eso tenía un animal, eso tenía una cosa o eso hizo algo con un verbo en participio pasado. Vamos para el pronombre we, o sea, nosotros. Vamos a borrar. ¿Y qué nos va a aparecer? We are y we have. Sencillo, borramos exactamente lo que no podemos usar y teniendo siempre presente la connotación, vamos a reemplazar. Aquí decimos we're para nosotros somos o nosotros estamos. Aquí decimos we're, pero ya no la S, sino que como trabaja con have, entonces
with. Y aquí, with, with, with. Pero recordemos siempre el énfasis va y la buena traducción es con base a la connotación que nos den las palabras que van adelante. Y por último, vamos a terminar con el pronombre they. They, que significa ellos, ellas, simplemente borramos aquí lo que no vamos a usar y vamos a reemplazar para hacer la contracción. Their, they've, they y they. Recordemos, ellos son o ellos están, ellos tienen un animal, ellos tienen una cosa o ellos han hecho algo con un verbo en participio pasado. Ellos comerían, ellos deberían jugar, o ellos tenían un animal, ellos tenían una cosa, o ellos habían hecho algo con un verbo en participio pasado. Hasta aquí son los usos de las contracciones. Espero que les haya gustado el video y que hayan captado el uso de las contracciones en inglés.